Hermanos, vamos a iniciar con la exposición de la palabra en este día de lluvia, ¿verdad? Día de frío también. A lo mejor algunos ya se van a preparar para ir a la nieve. Bueno, pero antes de eso preparémonos para recibir ¿qué? La palabra de Dios. Mateo capítulo 10, del 16 al 23. Esa es la base bíblica. Así que encuentren, todos los niños que ya saben leer, por favor, encuentren en sus Biblias Mateo 10, del 16 al 23. Vamos a leer la palabra santa del Señor. Dice así, el Señor Jesús está hablando. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun a gobernadores y a reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Amén. La palabra del Señor, su palabra santa e inspirada, que Él la escriba en nuestro corazón. Oremos para que el Señor nos ayude a explicarlo. Padre, gracias te damos, porque no hay mejor alimento que podamos tener que el alimento de la santa palabra de Dios. Pero no podemos aprovechar este alimento divino a menos que el Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, nos ilumine para explicarla y prepare nuestro corazón para recibirla. Por eso, Espíritu Santo, obra en nosotros en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, conforme vamos avanzando en Mateo, el Señor Jesucristo también va avanzando su ministerio. Y ya aprendimos de Mateo 10 que el Señor escogió a ¿cuántos apóstoles? 12. Y Él los llamó y después los envió. Y aprendimos que en la primera parte del envío de los apóstoles, los envió a una misión local. Es más, ni siquiera los envió a todo Israel, los envió primero al norte de Israel, en la región de Galilea. La misión era temporal, no iban a irse años, porque después leemos más adelante que ellos regresaron para dar cuentas a Jesús. Entonces la misión empieza localmente, como dice Hechos, capítulo 1. Mas vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es que eso vemos aquí en el discurso de Jesús cuando les dice que los va a enviar. Hasta ahora son instrucciones, ¿verdad? Instrucciones para la misión de evangelización. Entonces los envía primero localmente a la región de Galilea. Después se van a ir a todo Israel y después saldrán de Israel. Pero en la instrucción que da Jesús, ya los equipó para que vayan al pueblo judío. Ahora en la sección que nos compete, hermanos, Jesús les da instrucciones para la misión que los discípulos van a realizar más allá de Israel. Y esas instrucciones también valen para nosotros, para la iglesia de hoy que ha recibido el Evangelio. Entonces, el día de hoy el Señor Jesús
instruye a sus discípulos cómo deben hacer misión, cómo deben evangelizar, lo que deben esperar cuando lleven el evangelio, no solo a judíos, sino también a los gentiles, a los paganos. Y entonces, con esto en mente, vemos que el Señor Jesucristo es tan bueno, hermanos, y tan sabio, y es el mejor maestro, porque le enseña a sus discípulos que al llevar el evangelio van a encontrarse con conflictos, con dificultades, con sufrimiento. Él nunca engañó a sus discípulos. Como el día de hoy, falsos predicadores engañan a la gente diciéndoles: vengan a Cristo, crean en Él y vengan a mi iglesia, ¿verdad? Es lo que se entiende, porque aquí los va a prosperar Dios y no van a tener ningún problema. No, el Señor Jesucristo les dice, ya lo vimos el domingo pasado, los introdujo un poquito a la oposición. ¿Se acuerdan? Aquellos que no los reciban, ellos deben sacudirse el polvo de sus pies. Pues ahora les muestra que van a encontrar verdadera oposición y sufrimiento. Pero el Señor les dice: quiero que ustedes se comporten de una manera específica cuando vayan a hacer misión, cuando vayan a evangelizar. Y por eso les dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, en el versículo 16. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hermanos, ¿irían los discípulos a trabajar en medio de lobos? Bueno, en la Biblia lobos, ¿recuerdan que describe a los falsos profetas como lobos rapaces, salvajes, que atacan a las ovejas? Y las ovejas describen al pueblo de Dios. Nada más que ahora hay un cambio de figura, por así decirlo, porque antes el Señor Jesucristo ha dicho que tenía compasión de Israel porque eran como ovejas sin pastor. Y ahora los discípulos, los misioneros, son las ovejas que van a ir al pueblo de Israel y a los gentiles, y los lobos serán los que antes eran ovejas, que no recibieron el mensaje y se convierten ¿en qué? En lobos. Dice: los envío como a ovejas en medio de lobos. Es más, tenemos una expresión en español que dice: ya te metiste en la boca de ¿quién? De lobo, ¿verdad? Ya hiciste esto, ¿y por qué lo hiciste? Te metiste en la boca del lobo. Es decir, te metiste en peligro, en problemas. Y el Señor Jesucristo desde el principio les advierte, nos advierte a cada uno de nosotros: cuando creas en mí, serás bendecido, sí, grandemente, y no solo con dinero. Eso no es lo principal. Él nos lo puede dar, pero nos va a bendecir de muchas maneras. Pero también nos dice: cuidado, porque vas a encontrar conflictos. Y uno pudiera decir: ¿por qué predican de esa manera? Bueno, primero porque Jesús lo enseñó. Y segundo, porque como uno madura en la vida, aunque no nos guste. ¿Cómo maduramos en la vida? Por medio de problemas. Es la verdad. Cuando viene el cáncer, cuando viene la enfermedad, en ese momento sentimos que caemos en un vacío que no tiene fondo, ¿verdad? Pero después se calman las emociones. Están nuestros hermanos a nuestro alrededor, oramos y empezamos a estabilizarnos. Y cuando pasa el problema decimos: Dios me ayudó y ahora soy más fuerte que antes. Los envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Quién los envía? Cristo el Señor, el misionero de los misioneros, el que les dio, recuerden ya en la porción anterior, la autoridad, la fuerza, que el mismo ministerio que Cristo realizaba, ellos van a realizar. Pero también implica que así como Cristo ha sufrido, ellos también van a sufrir. Pero ¿cómo debemos ser? ¿Cómo deben ser los discípulos?
prudentes, astutos como serpientes y sencillos como palomas. Niños, ¿se acuerdan que en la Biblia se habla de una serpiente? ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Dónde se habla de una serpiente en la Biblia por primera vez? A ver, díganlo. En Génesis, cuando la serpiente, que el diablo la usó, tentó a Adán y a Eva, y dice que la serpiente era muy astuta. Entonces, allá tiene un sentido negativo, pero aquí tiene un sentido positivo. El discípulo de Cristo, el misionero, cuando compartimos el evangelio, debemos ser astutos, listos, prudentes. De modo que no debemos ir a evangelizar y quererles meter el evangelio a la fuerza a la gente. Pues eso no es ser inteligente. Tenemos que orar para que Dios, como dice la palabra, abra puertas y nos permita el momento oportuno en que compartamos el evangelio. No seamos imprudentes. Yo sufro por el evangelio. Y cuando los observamos cómo evangelizan, son muy imprudentes. Yo recuerdo de un señor en mi tierra y en Campeche, en México, que predicaba en el mercado y se metía entre los pasillos y les decía: te vas a ir al infierno si no crees, y estás con... y pues le daban de tomatazos, y entonces él decía: sufro por Cristo. Ese misionero estaba siendo prudente como una serpiente. No, ¿verdad? Hay que ser inteligentes. De ser cristiano no quiere decir ser menso. Mansos sí, como veremos, pero inteligentes, astutos. Pero eso nos viene del Espíritu, de la palabra, del estudio. Entonces Jesús no envió a sus discípulos a una misión suicida. Que van a sufrir, sí. Que podemos morir, sí. Pero el Señor nos dice: sean prudentes, sean inteligentes. Pero basta con ser inteligentes y prudentes. No, tienen que ser sencillos como palomas. Las palomas también tienen esa imagen, ¿verdad? Cuando hay un evento importante, sueltan a palomas blancas que indican paz, ¿verdad? Pero también inocencia. ¿Cuándo se menciona una paloma por primera vez en la Biblia, niños? ¿Cuándo? Sí, se menciona ahí, pero antes, mucho antes se menciona una paloma en la Biblia. En el arca de Noé, ¿se acuerdan que para cerciorarse de que ya había bajado el agua, envió a un cuervo, pero también envió a una paloma? Entonces, el cristiano solamente debe ser muy inteligente y muy listo y que diga: yo evangelizo mejor que tú. No, debemos ser sencillos, inocentes. La idea de tranquilos, que no tengamos malicia. ¿Ven esa combinación? Muy sabio nuestro Señor. Y es que en realidad en todo debemos ser así, particularmente cuando evangelizamos. Vamos a empezar a evangelizar los domingos. Vamos a salir y vamos a repartir Biblias. Y nos preguntamos: ¿cómo lo vamos a hacer? Actualmente a la gente, si te le acercas, ponen su cara de machete, como se dice, ¿verdad? Y no quieren. No quiere decir que nunca podamos hacer eso. Claro que lo podemos hacer, pero practicamos, ¿verdad? Con los hermanos. ¿Cuál sería una mejor manera? Porque siempre debemos estar pensando cómo comunicar mejor el evangelio. Vamos a cambiar el método, pero no el mensaje. El mensaje es el mismo. Así que oren por nosotros, ¿verdad? Para que cuando salgamos, vamos a ir como iglesia, ¿verdad? Salimos, pues hoy no, porque está muy frío y hay mucha lluvia. Pues no seríamos muy prudentes si vamos y nos mojamos y no hay nadie en el parque, ¿verdad? Ahí está un buen ejemplo. Hermanos, el Señor dice: seamos prudentes, astutos, pero también sencillos, inocentes. ¿Y quién era astuto y sencillo? Cristo, nuestro Señor. Bueno, ahora el Señor
les dice, no importa que sean astutos o inocentes, va a haber persecución, pero también les da una promesa. Y les dice desde el 17 hasta el versículo 20 que van a sufrir persecución. Guárdense de los hombres. Miren, de los hombres, es una expresión general, de todos los hombres, ¿verdad? Ahora, de cada hombre o persona en particular, no, porque sí van a haber quienes van a recibir el Evangelio. Bueno, muestra de eso somos ¿quién? Pues nosotros, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Entonces, guárdense de los hombres. Esto nos indica indirectamente la naturaleza pecaminosa del ser humano, ¿cierto o no? El Señor nos dice, como dicen los predicadores modernos, la gente es buena. Aquí yo veo pura gente buena, dicen los predicadores. El Señor Jesucristo dice, no, guárdense de los hombres, porque los hombres somos malos y perversos, y no estamos inclinados al bien, estamos inclinados al mal. Dejen solo a sus hijos, y además denle un juguete a 2 niños, pues van a terminar, ya saben cómo, ¿verdad? Desde niños lo vemos. Denle un dulce a un niño, ¿lo puede compartir? No, ese niño va a hacer todo lo posible hasta golpear al otro para no darle de su dulce. No sé si lo han experimentado ustedes, pero en mi casa sí lo experimentamos. No sé si sus niños sean así. Bueno, guardaos de los hombres, porque los entregarán en concilios y en sus sinagogas los azotarán. Está hablando de los tribunales, de instituciones jurídicas, ¿verdad? Legales en Israel, de concilios y sinagogas. Las sinagogas no solamente eran centros de adoración, sino también eran centros de impartir justicia. Y entonces los maestros, los líderes de la sinagoga, cuando había un problema, pues los llamaban, y si no se arrepentía, lo exhortaban, y si regresaba y seguían lo mismo, lo azotaban. Deuteronomio 25 dice que no le vas a dar más de 40 azotes, pero imagínense 40 azotes en la espalda, 40 azotes. Niños, pórtense bien, porque si no, ahí está la vara, ¿verdad? No les den 40, pero sí denle unos, pero bien puestos, ¿verdad? Porque a veces tienen pantalón de mezclilla bien duro, hermano, así le da uno con una chancletita, una pantufla. Ay, ay, ay. Es más, Ethan, ¿saben qué dice? Aquí está él. No me dolió. Así dice. Así dice Ethan. Bueno, los van a azotar. ¿A quién azotaron? A Cristo. Lo que él predicó, lo vivió, lo practicó. Dice, ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Sí, ante gobernadores y reyes. ¿Quién era el gobernador de Israel en ese tiempo? Poncio Pilato. Ante él fue llevado ¿quién? El Señor Jesús. Y los demás discípulos también, particularmente Pablo. Y esa es una expresión que nos alerta a que la misión que les está dando Jesús aquí, la instrucción más bien de misión, no se va a reducir solamente a Israel, sino a los demás, ¿verdad? A los gentiles, a los paganos. ¿Por causa de quién? Por causa de mí, dice Cristo. Pero aquí tenemos que aplicarlo de serpiente y paloma, porque como decíamos hace rato, a veces los cristianos se meten en problemas innecesariamente. Y no todo lo que sufres como cristiano realmente lo estás sufriendo por causa de Cristo. Lo sufres a veces por causa de tu propio pecado, por causa de tu propia imprudencia. Entonces hay que tener cuidado. Pero inevitablemente, el que ama a Cristo y vive para Cristo será despreciado. Será despreciado por las autoridades. Hay países hasta el día de hoy, hermanos,
que persiguen a los cristianos. Oremos por esos cristianos. Mas cuando los entreguen, versículo 19, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado qué han de hablar. Esa es la promesa. Noten, no dice ahí serán librados. Dios nos puede librar sin duda alguna, pero cuando viene la persecución, el sufrimiento, no es solo negativa, sino que Dios usa la persecución y el sufrimiento para dar testimonio del Evangelio. Por eso dice ahí, cuando los entreguen, no se preocupen cómo o qué hablarán. Es más, cuando uno está en un problema legal y está la policía y los soldados, uno no puede ni hablar, ¿verdad? Pero Cristo y su Espíritu Santo, vean a la Trinidad presente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actuando. El Espíritu Santo nos da la tranquilidad para poder hablar. Noten cómo dice, no se preocupen ni por el cómo ni por el qué. Es decir, de lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. El Espíritu Santo te va a ayudar. Eso no quiere decir que uno sea flojo y nunca lea su Biblia y nunca venga a los estudios bíblicos. Dios usa todo el conocimiento que ya hemos adquirido. Pero en ese momento en que todo se nos borra de la mente, el Espíritu Santo interviene poderosamente y nos da la sabiduría para poder hablar correctamente como Cristo lo hizo durante su juicio. Él lo hizo y dio siempre testimonio de la verdad. ¿Y de quién hablaremos cuando seamos perseguidos ante gobernadores y reyes? Pues el Espíritu Santo nos va a guiar para hablar acerca de quién, de Cristo nuestro Señor. Por eso dice, por causa de mí, por causa de mi nombre. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando vamos a evangelizar, el Padre está con nosotros, el Hijo está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿No es eso impresionante? Si tenemos todo esto en mente, cuando esté bien el clima y salgamos como iglesia a evangelizar, tenemos esa promesa. Si en algún momento allá en el parque donde estemos el Señor nos permite entablar una conversación, el Espíritu Santo nos iluminará también para compartir el Evangelio. Continuamos, hermanos. El tiempo se agota y hay mucho que decir. Tercer punto, entonces. Esto es persecución que vamos a experimentar de las autoridades y de todos los hombres en general. Pero viene otro tipo de persecución y otra promesa. La persecución que vamos a experimentar de nuestra familia. Noten cómo dice allá en el versículo 21. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Sí, hermanos, sucede mucho que cuando en una familia que no es cristiana alguien es convertido al Evangelio, la familia lo desprecia. ¿Qué más? Se apartan de ellos, los exilian, los juzgan, los critican. Hay familias y hay padres y madres incluso que dicen, eres cristiano, eres cristiana, no eres más mi hijo ni mi hija. ¿Sucede? Sí sucede, ¿cómo no? Ustedes lo han experimentado, ¿verdad? Todos los hemos experimentado de una o de otra manera. Vamos a la cantina. Pues cómo no, rapidito, ¿verdad? Se ponen los zapatos y hasta se andan cayendo para ir a la cantina. Vamos a un baile, olvídate, rapidísimo. Aunque trabajaron todo el día, pero cuando oyen de baile, vámonos. Y no es que sea malo el baile, ¿verdad? Recuerden. Pero lo que sucede, lo que se hace, todo eso es maldad. Pero dile, vamos a la iglesia. Como dije hace rato, ponen su cara de machete, ¿verdad? Y te miran y te desprecian. Y hay casos en los que nuevamente hermanos
y hermanas han sido segregados, exiliados, desconocidos. Y experimentamos el hostigamiento de nuestra familia. ¿Es algo nuevo? Cristo ya lo había profetizado. Cuando suceda eso, encontramos sentimientos encontrados, tristes, pero también gozo, porque vemos que la palabra de Cristo se cumple. ¿Cierto o no? Se cumple la palabra de Cristo. Avancemos. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, otra vez. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar, hermanos. ¿Cómo es la vida cristiana? ¿Es temporal? No. Cuando eres cristiano, nunca más dejas de ser cristiano. Nunca. No solo en esta vida, sino hasta en la eternidad seremos hijos de Dios. Pero mientras estamos en esta vida, pues nos tomamos vacaciones, ¿verdad? Y decimos, ¿y dónde está fulano? ¿Y dónde está fulano? Pues tomamos vacaciones, ¿verdad? Pero aquí dice, serán aborrecidos por todos a causa de mi nombre, más el que persevera hasta el fin. Pero ¿cómo puedo perseverar, Señor, si yo soy débil? ¿Estás solo? No, Cristo está contigo. Si Él te envía es porque Él va contigo. ¿No así lo dice en Mateo 28 en la Gran Comisión? Y yo estoy con ustedes hasta el fin. Amén. Cristo está siempre con nosotros. Ahora, no quiere decir que por perseverar en el sufrimiento vas a ganar tu salvación. Cuando dice serás salvo, recuerden, la salvación es amplia e incluye que si incluso mueres por dar testimonio de Cristo, recibirás todas las bendiciones de la salvación. Experimentarás realmente las bendiciones de estar en Cristo. Por eso aquellos cristianos que tienen pena, que nunca hablan de Cristo y que viven la vida cristiana, de hecho, apartándose de los problemas. No es que otra vez hay que ser sabios, pero hay algo que también se llama cobardía y vergüenza. Hay que ser sabios y valientes en Cristo. No seamos imprudentes. No echemos fuego cuando no hay necesidad de hacerlo. Seamos muy sabios. Y dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y aquí viene ese versículo bien controversial. Mas cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Hasta ahí, rápidamente. La persecución, hermanos, es bien interesante la sabiduría del Señor. La persecución produce que el evangelio avance. Porque si te persiguen en una ciudad, ¿qué haces? Huye a otra. ¿Y qué vas a hacer en la otra? Pues predicar el evangelio. Y mientras tanto, de la ciudad que huiste, ya Dios tiene a su pueblo. Y allí empieza la semilla. Ahí empieza la semilla. ¿Estamos llamados solo a ministrar en Shafter? No. Oremos al Señor, porque también vamos a ir a predicar, vamos a compartir el evangelio en Huasco. Ahí vamos a ir también. Vamos a ir a Bakersfield. Y vamos a ir a donde el Señor nos lleve. No podemos ir a todos lados, ¿verdad? Hay más cristianos que lo hacen también. Pero vamos a ir a nuestro alrededor y compartir el evangelio. Pero se dan cuenta, si te persiguen en una ciudad, Jesucristo no. Aquí se aplica lo de ser astutos. No dice que si te persiguen, ofrécete para que te maten o te metan a la cárcel. No. Llegará el momento en que pase eso, pero tú no tienes que buscar el sufrimiento por el sufrimiento mismo. ¿Quién hizo eso en su ministerio? El Señor Jesucristo. ¿Lo recuerdan? En varias ocasiones. Lo perseguían y decían, me voy para acá, me voy para allá. No había llegado su hora de morir. Seamos sabios como nuestro Señor. Porque de cierto les digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. De acuerdo con lo que estamos viendo, que Jesús primero manda, da instrucciones para la misión en Israel, y después aquí da instrucciones para el mundo en general. Parece que esta expresión significa que en Israel habrá rechazo del evangelio. Y si lo hubo, ¿cómo no?
Y la misión a Israel y la misión a los gentiles, entonces debe ser ¿qué? Constante, permanente. No que él iba a llegar en esa época, él todavía estaba allí, ¿verdad? Él iba a morir. Y después en Mateo 28 dice, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces no es que Cristo se equivocó aquí, sino que parece que la idea es que habla de su segunda venida, pero en el sentido de que la misión continuará. Israel rechazará, los discípulos se irán a las naciones gentiles, pero no deben dejar de evangelizar ¿a quién? A los judíos. ¿Necesitan hoy los judíos el evangelio? Más que nunca lo necesitan. El Señor Jesucristo prepara a su iglesia pues para predicar el evangelio. Hermanos, estemos listos para cuando nos desprecien. Que no nos caiga de sorpresa, ¿verdad? No busquemos que nos desprecien, pero si por vivir el evangelio nos desprecian, que así sea. Nuestras propias familias lo harán. Jesucristo ya lo anunció. Pero ¿quién está con nosotros? De una manera especial, el Espíritu Santo. Él nos guiará en todo momento. Y entonces las promesas del evangelio que Cristo nos da, nos alientan, ¿cierto? Y ante todo, debemos imitar ¿a quién? A Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer una oración y después terminar la grabación. Padre, gracias por tu palabra. Una palabra clara y profunda que no podemos explicar en una sola predicación. Pero tratamos de extraer, Señor, lo que se nos aplica de una manera más urgente en nuestro trabajo misionero. Que nuestra iglesia sea evangelizadora y misionera. Ayúdanos para hacerlo, Señor, e imitarte siempre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar a la Santa Cena.